Muy buenos días, querida audiencia. Jorge Friade te da la bienvenida a un nuevo programa, como lo hacemos todos los días lunes a partir de las 11:30 de la mañana, hora del Río de la Plata, transmitiendo desde CX46 Radio América, 1450 AM. Y lo hacemos para todo el Uruguay, América y el mundo a través de Internet. www.cx46.com.ui. De esta manera estamos en sintonía contigo como desde hace ya casi 13 años en el aire de América, transmitiéndote un mensaje de esperanza directo a tu corazón. Y esta mañana estamos nuevamente junto a un queridísimo amigo mexicano, Aldro Álvarez. Muy buenos días, Aldro. ¿Cómo estás desde México? Hola Jorge, un saludo para ti y a todas las personas que nos están escuchando. Un gran saludo desde México para todos. Qué hermoso tenerte nuevamente. La verdad que el programa que compartimos hace varias semanas ya tuvo mucha repercusión y fundamentalmente recordarle a nuestra audiencia que Aldro Álvarez es el presidente de Competencia Gerencial Internacional, además de dirigir su propia empresa, AIR Consulting, y fundamentalmente decir que es un experto. Esa es la mirada que queremos tener en estos tiempos en el que mucha gente opinan de todo, les gusta opinar, sienten que las redes sociales muchas veces les da la gran oportunidad de expresar lo que piensan, pero también es muy bueno recurrir a los que tienen una gran expertise en todos los temas que tienen que ver con administración, con trabajo en equipo, dirección de personal, bueno, todo lo que está pasando en este momento en la coyuntura del coronavirus, y queremos conversar, queremos charlar con un gran amigo como es Aldro, fundamentalmente poniéndonos primero, ubicándonos en lo que está pasando en estos días, no solo en Uruguay, en toda América, diríamos en prácticamente todo el mundo, Aldro. Cómo superar estos días en los que la gente está queriendo como aflojar un poco la guardia con respecto a las precauciones, los cuidados que están teniendo. ¿En qué estamos pensando los seres humanos cuando decimos salud, economía? ¿Hay realmente, podemos decir que son dos términos que se contraponen? Pues no, Jorge, fíjate que estamos viviendo una situación que nos afecta, en este caso no solo a México, sino a todo el mundo, y qué es lo que estamos viviendo. Y creo que nos deja una primera lección muy clara. Creo que a veces, y lo voy a hablar un poquito más a nivel empresa, somos muy ajenos a los factores que ocurren fuera de nuestra organización, fuera de las puertas de la empresa. A veces los factores del macroentorno que los vemos muy lejanos a lo que nos sucede a nosotros, como son temas de economía, políticas, sociales, ahora de salud, no los vemos que sean que tengan un impacto de manera directa a lo que nos ocurre en la empresa. Y eso, a partir de lo que está ocurriendo ahorita, nos ha demostrado a que si no volteamos a ver lo que sucede y estamos conscientes, pero sobre todo nos estamos preparando constantemente para adaptarnos, pareciéramos una empresa estática. Y termino con esto mi comentario. Ya no estamos en un entorno como por ahí dicen los teóricos en los años 70, donde había estabilidad en muchos lugares, el precio del petróleo se mantenía, y eso te permitía, como bien saben mucha gente que nos escucha, hacer planes a largo plazo, ¿no? Hacer planes a 5, 10, 15, 20 años. Y entonces tú recordarás en la escuela, en los colegios, nos enseñaban que podíamos hacer planes a corto, mediano, y existía el largo plazo. En la actualidad ya no existe. En la actualidad todos lo estamos viendo. El impacto de la salud, el impacto del precio del petróleo, la devaluación de la moneda, y que son factores que a lo mejor si teníamos una planeación a 10 años, en 2 días pueden cambiar y que te obligan a replantearte rápido, en el momento. Tienes que reajustarte porque si no, te quedas atrás y puedes tener muchas repercusiones negativas en tu negocio. Es absolutamente clave lo que estás diciendo, Aldro,
Y déjame llevarlo de la mentalidad empresarial a lo que es la mentalidad familiar, a la economía del hogar, donde quizás el papá o la mamá o ambos se han quedado sin empleo o el trabajo les ha mermado a tal punto que los ingresos se parecen más a cero que otra cosa. ¿Qué decirles a ellos en esta coyuntura? Porque es lo que tú dices, es día a día esto, ya no es decir, bueno, ¿cómo nos vamos a ver o qué vamos a hacer dentro de 5 o 10 años? ¿Qué va a pasar con nosotros de aquí a una semana? Vamos a tener para comer, vamos a tener para pagar las cuentas, los gastos, quizás el alquiler, quizás el supermercado, pero ahí creo que es donde tenemos que bajar y ver realmente qué hacer, cómo ayudar a tanta gente que nos está escuchando hoy y nos está diciendo, sí, muy bien Jorge, muy bien Aldro, las empresas, todos estamos padeciendo, pero ¿cómo hago para sobrevivir esta coyuntura? Fíjate que lo primero que yo te podría decir, y creo que como experiencia personal, primero hay que poder serenarse y tranquilizarse, ¿no? Sé que no es una situación fácil y todo el mundo nos lo dice y tienes toda la razón ahorita, ¿no? Es muy fácil, tranquilos, no pasa nada. Creo que lo primero a veces que hay que hacer es darnos la oportunidad de aceptar que tenemos incertidumbre, que tenemos ansiedad por el futuro, y ya hablamos del futuro de 2, 3, 4 días, y que es necesario externarlo, ¿no? Tú mejor que yo sabes, y con la experiencia que tienes como coach, que ahorita lo que necesitan mucho las personas es poder platicarlo y externarlo, ¿no? Externar lo que estás sintiendo, que a veces no lo cuentan, y que es necesario que lo platiquen, para de ahí, adelante. Y qué importante todo esto de la comunicación, de las redes sociales, que a veces uno dice, sí, se abusa mucho de lo que son las redes, pero es la manera que existe en este momento, como tú dices, para exteriorizar esas emociones, ponerles nombre, hacerlas sentimientos y poder gestionarlas. Claro, aquí lo importante en cuanto a ese tema, que no es mi área de especialidad, pero que sí hay especialistas, es acercarse a ellos, ¿no? O sea, acercarte con alguien que tenga los conocimientos como son los coaches profesionales y poder recibir la orientación que necesitas primero para entrar en calma y tratar de controlar esa ansiedad. En segundo punto, creo muy importante, Jorge, es buscar reinventarnos, ¿sí? Buscar reinventarnos. Esa palabra me parece clave, Aldro. Es la palabra clave de Reinventarnos. y reinventarnos, porque efectivamente a todos nos está pegando, a unos más que a otros, y el mejor consejo que le puedes dar a alguien es: piensa dentro de esta coyuntura. Así como hay muchos negocios que están, y lo voy a relacionar, perdón, con la parte empresarial, pero así como hay muchos negocios que están yéndose a pique, hay muchos que se levantaron. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio era o le permitía esa dinámica. Yo creo que aquí las personas tenemos que reinventarnos y pensar, uno, que a partir de ahora las cosas nos van a implicar a cambiar, a ser dinámicos, a estar viendo qué es lo que ocurre, cómo ocurre, pero sobre todo, y algo que yo platico mucho cuando hablamos con el emprendimiento, es pensar qué es lo que necesita la gente afuera. Ah, qué bueno. ¿Qué Qué es lo bueno que esto. Porque Qué creo bueno. que un problema que encontramos es, yo si ahorita se me ocurre a mí, desde mi encierro, desde mi asilo, dedicarme a hacer X cosa que no sé si realmente afuera la necesitan, entonces corro el riesgo de sacar algo, de intentar hacer alguna actividad que me deje dinero, que no tenga un segmento de clientes, que no tenga mercado. Tengo que pensar, y ahorita a veces no necesitas hacer grandes investigaciones, no necesitas hacer grandes procesos donde analices, no, a veces lo vemos en la misma cuadra, lo vemos en el mismo barrio, en el mismo vecindario, en el mismo edificio donde vivimos. ¿Qué es lo que hace falta? ¿No? ¿Qué es lo que necesitan? Y de ahí, si está dentro de mis posibilidades, dentro de mis recursos y mis capacidades, atacarlo. Lo veíamos en varios emprendimientos, en varios comercios, por ejemplo, sastrerías que se dedican a hacer
hermosos trajes, camisas, ropa de hombre, indumentaria masculina, que se están dedicando a hacer tapabocas, Claro, barbijos, mascarillas, como quieras llamarle. Pero qué importante es eso, lo que acabas de decir me parece clave, querido Aldro. Buscar las necesidades, apuntar a las necesidades específicas y de este tiempo, a cuáles son los intereses reales que tienen las poblaciones, sobre todo las más cercanas a nosotros. Yo creo que quizás no sea un momento muy bueno para pensar en exportar, en salir al exterior en este momento, quizás mañana sí, pero lo que tú bien decías, ¿no? Buscar cuáles son las necesidades, los intereses que hay en tu barrio, en tu ciudad, quizás en el departamento, en la provincia, en el estado donde estás, y poder apuntar a eso. Quizás hasta unirte con otros emprendedores, poder ir formando aquello tan bueno de los talleres y conjuntar oficios. Es como volver un poco, no digo a la Edad Media, pero nos vamos un poco para atrás, ¿verdad, Aldro? claro. Mira, es muy curioso, pero tú piénsalo ahorita y las personas que nos están escuchando, estando en estos días que llevamos bastantes aislados en casa, qué es lo que nos hace falta? ¿Qué necesitamos? ¿Y qué servicio por el cual pagarías para que alguien te lo hiciera? De hecho, tú lo sabes, hace un par de años y hasta antes de que ocurriera esta pandemia, esta crisis de salud, el servicio a domicilio era una prioridad de muchas empresas, pero no de todas. No estaba incluido a su modelo de negocio. O sea, la idea era ven, compra aquí, consume aquí o ven y llévatelo y listo. Y las empresas que lo tenían en ese momento era un plus o valor agregado que le daba a su negocio. El día de hoy ha demostrado esta situación que ya no es un valor agregado, ya es una obligación, ya es algo necesario que cuentes con ello. Entonces, habrá que pensar, como se está replanteando muchas cosas, como los modelos de trabajo, desde que muchas personas se están dando cuenta que su trabajo bien lo pueden hacer desde casa. ¿Qué otras cosas, entonces, para esa persona que está trabajando en casa requiere, ocupa, y desde ahí qué puedo hacer yo? Y háblame un poco, pues, es maravilloso conversar contigo, querido amigo, porque siempre es como que empiezan a explotar las ideas, ¿no? Es hermoso cuando se habla con alguien que piensa todos estos temas, pero digo, ¿por qué ha sido quizás sea una pregunta casi retórica, te la hago para ver que seguramente alguna vez te lo has hecho a ti mismo? ¿Por qué ha sido tan rígido el sistema laboral en todo este tiempo? Yo diría casi en el siglo, porque es de lo que menos ha cambiado. Sí hay teletrabajo, sabemos que mucha gente ya lo estaba haciendo, pero no son la mayoría. Y no estamos hablando de aquellos que sí tienen que tener a sus obreros o empleados en el establecimiento. Estamos hablando de lo que tú acabas de decir recién. ¿Qué cantidad de empleos, qué cantidad de trabajos, qué impresionante número de tareas se podría realizar de otra forma y se optó por no aflojar? Muchas veces se ha querido, hasta de los sindicatos, decir, bueno, vamos a ser un poco más flexibles. No, ustedes tienen que venir acá, tienen que marcar un horario, tienen que... Todo eso. ¿Te has preguntado por qué ha sido tan rígido el sistema laboral en los últimos años, por no decir en el último siglo? Pues tiene que ver mucho, Jorge, con el cambio de mentalidad. Si bien es cierto, tú lo has repetido en diferentes ocasiones y charlas que hemos tenido, el mundo para el que fuimos preparados ya no existe. La famosa organización lineal de Taylor de principios de 1914, 15, donde te hablaba de una estructura lineal y donde toda la información fluía de arriba hacia abajo y demás, nos ha invitado a que las empresas se burocraticen y tengan estructuras rígidas, a través de las cuales permea la jerarquía más que el talento, más que la creatividad y más que la aportación real que hagas al trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mientras no fomenten el trabajo productivo, sino el trabajo realmente, la hora que pasas realmente sentado en el negocio, pues es eso, ¿no? Mucha gente le puedes preguntar y dices,
¿por qué es lo que te pagan? ¿Por 8 horas que estás sentado o por 3 horas que eres productivo? ¿No? Entonces, creo que ahorita lo estamos viendo y lo estamos viviendo ese cambio. Maravilloso, mira, además me hace acordar algo que siempre repito y que no encuentro mucho eco justamente, y es la cantidad de trabajos que existen en el mundo que no son ni útiles, ni provechosos, ni productivos. Son como para decir que trabajo y me pagan por ello, ¿no? Pero que no hay una razón de ser muy importante como para decir esto es un trabajo. Es más, a algunos yo hasta le llamaría pseudo trabajos o cuasi trabajos, porque no creo que se puedan comparar a tareas que realmente son fundamentales y específicas en una sociedad. Estamos junto al experto Aldro Álvarez desde México, desde el Gran DF, transmitiendo este programa Lluvias de Bendición, como todos los lunes, a partir de las 11:30 de la mañana, hora del Río de la Plata. En México, en este momento, son las 9:45 aproximadamente. Y vamos a escuchar ahora un tema musical y seguimos conversando más sobre estos temas para poder entender más cómo estamos viviendo hoy y qué hacer. Continuamos en CX46 Radio América con Lluvias de Bendición. Te vamos a dar las líneas de comunicación. Si estás en Uruguay, 094 760042. Si estás en el exterior, en México, quizás como nuestro querido amigo Aldro, más 598 94 760042, o a través de nuestro email jorgefriade@gmail.com. Recuerda, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, estamos en todos lados, donde quieras que encontrarnos para servirte, va a ser un gusto, un privilegio. Y seguimos conversando, platicando con nuestro queridísimo amigo Aldro Álvarez, presidente de Competencia Gerencial Internacional, hablando sobre lo que estamos viviendo hoy, pero justamente cómo, más que sobrevivir, cómo salir adelante. Yo creo que la consigna pasa por ahí, Aldro, cómo salir adelante, lo menos heridos posible de todo esto. Somos un todo, no me gusta ver la economía por un lado, el trabajo por otro, la familia. Yo creo que somos un ser integral, que estamos en todo tipo de actividades que no nos son ajenas, al contrario, y que necesitamos poder armarnos, rearmarnos, reinventarnos, como decíamos recién, para eso mismo, salir adelante y salir fortalecidos. Querido Aldro, ¿qué te parece si vamos a dar más ejemplos más prácticos sobre cómo reinventarse? Cómo, por ejemplo, una persona, un trabajador independiente que quizás se dedicaba a hacer algo, tareas en su taller o algún servicio que estaba prestando y que ahora quedó prácticamente en cero. ¿Qué hacer? Bueno, esto también nos ha demostrado esta situación, estimado Jorge, que un punto importante que debemos de tener es una comunicación clara y directa con nuestros clientes. Creo que otro problema al que nos enfrentamos es que no todos teníamos una comunicación clara y creíamos que el cliente llega solo, ¿no? Y estoy hablando de los pequeños negocios, no me estoy refiriendo a las empresas grandes. Que el cliente llega solito a la panadería, si uso términos muy locales, me ayudarás a traducir, a la carnicería, a donde venden las frutas y verduras, pero que hoy, que de alguna manera podemos seguir operando desde casa en muchos lados, lo primero que te invita a saber es, ¿y qué comunicación has mantenido con tus clientes, no? ¿Cómo saben ellos que sigues operando? ¿Y tú desde qué manera has rediseñado todo lo que estás haciendo para seguirles ofreciendo el servicio, ¿no? De alguna manera, creo que debemos de entender que esta situación no va a ser pasajera, sí van a reducirse a lo mejor las medidas restrictivas, pero nos va a invitar a que por lo menos durante un periodo de tiempo mantengamos ciertos cuidados y precauciones. Eso va a obligar a que tú como pequeño negocio pues estés consciente de eso desde ahorita. El negocio que desde ahorita, este momento,
que es de alguna necesidad básica y sigue operando, transforme su modelo, se vea que tiene las medidas básicas de seguridad e higiene mínimas para que pueda uno comprar, porque es increíble que estemos viendo que lo mínimo que nos están pidiendo es eso y llegas a un negocio y lo último que ves son medidas de seguridad, ¿no? O sea, no ves un cubrebocas, no ves guantes, no ves un gel antibacterial, no ves, y entonces, ¿cómo pretendemos competir, ¿no? Con el mercado, que ahorita lo que está demandando son dos cosas. Uno es, no puedo salir, y dos, lo que necesito es higiene y tranquilidad de que al lugar a donde estoy yo comprando, así sea la tiendita, la papelería y demás, cumpla con los requisitos mínimos para que yo pueda entrar a comprar ahí. Eso es básico y fundamental. Y bien claro, diría yo. Yo creo que el que tiene oídos para oír va a escuchar muy bien. Sabemos que muchos de los que están en nuestra audiencia al firme siempre, muchos desde ya hace casi 13 años, y otros que se han ido sumando en los últimos meses, pero que ven que es un programa que ayuda a pensar, justamente, ayuda a analizar, a desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación, hasta la disrupción, podríamos decir, en estos tiempos. Y qué bueno que es que justamente des esos tips que van a ayudar mucho para poder no solo reinventarse, sino cuidar el negocio, aquellos que no han tenido que cerrarlo o que no han tenido que cambiar demasiado, pero sí cuidar, como tú bien decías, la comunicación con los clientes, fundamental, aquello de que muchas veces piensa el que está detrás del mostrador que está prestándole un favor al otro. Ojo con ese pensamiento, porque el cliente no es bobo, como decimos acá, y puede ir a otro lugar. O sea, no es tan fiel como tú piensas. Entonces, trata de mimarlo, trata de mostrarle lo que decía Aldro recién, medidas de seguridad de verdad, de a de veras, como diría el chavo, de verdad, no por la galería, no para mostrar que tenemos todo limpio y dejamos las cosas como están. No, ser cuidadosos, cuidadosos. Como siempre decimos, si nos cuidamos a nosotros mismos, vamos a estar ayudando a cuidar al otro. Y ahí es donde no nos va a faltar oportunidad de recibir a nuestros clientes, de poder prestar un servicio, de cumplir con las medidas que son necesarias en estos tiempos, con lo que digan las autoridades también, no hacernos los vivos. Está eso de la viveza criolla, de que creemos que estamos por encima de todo. Ah, no, a nosotros no nos va a venir esto, eso le pasa a los que no tienen higiene, esto le pasa a cualquiera, querido, que estás escuchando. Esto nos puede pasar a ti y a mí. Por supuesto, confiamos en Dios, oramos, pero le pedimos que nos ayude a hacer nuestra parte. Y de esto se trata, de lo que estamos hablando con nuestro querido Aldro Álvarez, de hacer nuestra parte, de pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dé sabiduría e inteligencia para saber cómo obrar, qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo, para no solo no quedarnos sin trabajo, no quedarnos sin empleo, sino quizás tener más. Quizás sea una oportunidad, como pasa siempre con las crisis, que no hay duda que tienen su componente de peligro y también de oportunidad, y de que sea algo que nos ayude a salir adelante y salir fortalecidos, lo que decíamos hoy. Aldro, ¿qué podemos decirle a aquella persona que ya se ha quedado sin trabajo, que está sin ingresos prácticamente y que está entrando en la desesperación? Justamente a esa persona, que hay tantos trabajadores que están quedando fuera de lo que es el mercado laboral, ¿qué podemos decirles hoy? Fíjate que aunque es complicado porque es una situación compleja la parte laboral, yo creo que lo primero que a mí se me ocurriría es hacer un buen análisis de mis fortalezas y debilidades, ¿no? Como persona. Buen FODA, un buen análisis FODA. Exactamente. Y que a partir de ese me permita saber, derivado de mis fortalezas, cuáles puedo aprovechar para poder salir adelante de esta situación. Si bien es cierto, no es nada sencillo, ha sido unas semanas muy complicadas para todos,
por muchas cuestiones que entendemos, y no solamente es de un país, sino del mundo completo. Pero creo que ese sería un buen inicio, partir de ahí para entender cómo estoy parado yo ante esta situación y desde dónde puedo afrontar una estrategia más clara. Y dos, yo sí lo pondría, aunque se va a oír muy básico y general, pero asumir una estrategia propositiva y no reactiva, ¿sí? Ahorita lo que menos nos sirve es a veces encerrarnos y no querer movernos y tomar acción. Creo que lo más importante es ser propositivos y buscar. Creo que bien lo mencionaste, el ejemplo de las redes sociales nos da mucho para, o sea, sacándole el provecho que realmente debe tener, nos da para mucho. Entonces, utilicemos eso. O sea, creo que todas las personas, todas, tenemos muchos talentos, muchas habilidades, fortalezas, tenemos características que nos hacen únicos. El chiste es explotarlas, ayudarles a las personas a perfilarlas y que puedan salir adelante de esto. Maravilloso, maravilloso, Valdro, porque es así realmente, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Tienes que conocerte bien a ti mismo, tienes que saber cuáles son tus gustos, tus intereses, qué es lo que amas de verdad, qué te encanta hacer, cuáles son tus dones, talentos, capacidades, habilidades, aptitudes. De eso se trata. Querido Aldro Álvarez, gracias, un gracias enorme. Queremos tenerte muy pronto nuevamente con nosotros. Y a toda nuestra audiencia decirle que estamos comunicados a través de +598 94 76 00 42 o jorgefriade@gmail.com. Te esperamos el próximo lunes, 11:30 de la mañana del Río de la Plata, aquí en América, con más lluvias de bendición. Que tengas una maravillosa semana.